Video vamos a ver un concepto muy importante utilizado dentro del mundo de Blazor. Esto es los enlaces de datos. Con los enlaces de datos podremos asociar el valor con un componente, por ejemplo, de un input a una variable, a un campo o propiedad o incluso una expresión Razor. Por ejemplo, imaginen una input, podemos asociar ese input a una variable, así cuando el input cambie y el usuario salga de foco, este es el comportamiento por defecto. La variable cogerá el valor de ese input y también al contrario, por ejemplo, mediante un evento el componente cambia de estado, el input cogerá el valor de la variable si a este ha cambiado. Así tenemos un enlace en los dos sentidos. Desde el input hacia la variable o propiedad y desde switchar a la propiedad o variable hacia el input. Pero nada mejor como siempre que verlo con un ejemplo. Aquí tenemos el componente Storage Table dentro de nuestro proyecto de Storage Library. Este Storage Table se va a encargar de pintar una tabla con las historias que se le pasen como parámetros. Así que ahora, para ver esto con más detalle, vamos a añadirle un pequeño sistema de búsqueda para poder buscar nuestras historias con un texto libre. Tenemos aquí el código, pero como vamos a añadir bastantes cosas, borramos el contenido y pegamos el que tengo ya preparado en el portapapeles. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un H3 que dice filtrar historias. Aquí debajo tenemos un div que va a servir como agrupador con un role search. Ese rol va a servir para que los lectores de pantalla y otras ayudas técnicas puedan entender que esto es una región de búsqueda. Luego tenemos aquí un for group. Bueno, este es el div de maquetación y fíjense, tenemos un cuadro de edición con su label correspondiente. Este es súper importante para la accesibilidad. Siempre que hagan un formulario para que sea accesible, tienen que poner su etiqueta en todos los controles. La etiqueta a mano izquierda, pero en los radius button y en los chatbots va a la derecha. ¿Cómo se asocia una etiqueta a un control? Pues con el atributo for. Aquí tenemos el label for igual txt search. Y aquí este input tiene el identificador txt search, por lo cual ya están los dos asociados. Pero ¿qué más tiene este input? Este input aquí tiene un atributo que se llama @bind, igual search file. ¿Qué es este search file? Pues ahora no es nada porque nos falta pegar el código de nuestra parte, cs, de nuestro componente, pero con la parte de switchar, aquí lo tenemos, borramos el contenido y pegamos el contenido del portapapeles, aquí lo tenemos y fíjense, private string search file es la variable a la que estamos enlazando nuestro input. Cuando este input cambie y el foco salga de él, el valor se irá a la variable. Y si la variable cambia, por ejemplo, durante un evento, el valor de la variable se irá al input. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el botón para buscar y su evento onClick. Lo tenemos asociado aquí a Perform Search. ¿Qué es un Perform Search? Pues es una función que está aquí, private void perform search. ¿Qué hacemos aquí? Pues aquí asociamos a esta variable test2filter, que es una variable intermedia, el valor de search file. ¿Por qué hacemos esto de las variables intermedias? Ahora lo veremos con más detalle, pero básicamente para que los campos de enlace y los parámetros sean casi inmutables, solo se modifiquen porque el comportamiento del componente y no porque nosotros lo toquemos, bien, aquí dice, si está vacío, es decir, si no hay campo de búsqueda al pulsar el botón, pues no lo filtramos, es decir, filter resort, que es la variable que utilizamos para filtrar, para no tocar el parámetro de historias, es igual a histories, es decir, es igual a historias sin filtrar. Y sí que tiene valor, pues utilizamos LaneQ con un where para filtrar las historias y asignarlas aquí a filter resort, aquí con LaneQ, pues buscamos el texto dentro del título, autor y categoría. Bien, seguimos aquí en nuestro HTML. Aquí me he inventado esto de búsquedas recientes para verlos, para ver el proceso inverso. Como un botón, podremos poner el texto en un input. Aquí tenemos nuestra lista de palabras, nuestra lista de búsquedas recientes que se alimenta de esta variable recent search que está aquí, que es una lista de palabras que yo me he inventado. Entonces, por cada palabra vamos a pintar un botón, como ven aquí abajo, ¿no? Tenemos aquí nuestro li y nuestro botón. Y fíjense en nuestro botón, el one click, que es esa lambda que hace, es básicamente llamar a otra función. Ahora, si pasándolo como parámetro este search, que es la variable iteradora sobre el bucle de palabras, por lo cual, por cada palabra vamos a llamar a la función con la palabra con parámetro. ¿Y qué hace esta función? Pues esta función lo que hace simplemente es el search file,
que es el campo que tenemos asociado a nuestro input, es igual a texto, que es el que pasamos como parámetro. Cada palabra cambiará el ser file por esa palabra. Así, el input también se modificará porque está enlazado. Bien, finalizamos nuestra lista de palabras y ahora aquí preguntamos, filter result está vacío, no tiene ningún resultado. En ese caso, pintamos un párrafo con el roll alert para que el lector de pantalla lo lea cuando aparezca diciendo, hey, no hay resultados, pero en caso de que sí haya, ponemos otro párrafo también con el roll igual alert diciendo, hey, se han encontrado pues filter result count, es decir, el número de resultados, y aquí ya empieza nuestra tabla como estaba anteriormente, solo que, bueno, entonces aquí fíjense, para pintar el caption, ahora no utilizamos directamente el parámetro caption, sino que utilizamos eso de caption with filter. ¿Qué es eso? Eso es una propiedad, un get que está aquí, caption with filter, es igual a, es una lambda, que es como si hiciéramos un get y decimos caption más bien el texto to filter no está vacío, pues entonces añade filtrando el texto X, texto filter, y sí que está vacío, pues no añadimos nada. Así que ahora en el caption de nuestra tabla aparecerá también el filtro si está aplicado bien. Y ahora fíjense, después de la cabecera, ahora ya nuestra tabla no se alimenta del parámetro stories, sí se alimenta de filter result, que es la variable intermedia. Como les decía antes, ¿por qué es esto importante? Por ejemplo, porque es importante la variable de text to filter, porque en el momento en el que yo escriba algo en el input y salga del input, el ser file va a cambiar. Si en el caption with filter yo hubiera utilizado directamente el ser file, cada vez que escribo en el cuadro de edición y salgo en el caption de la tabla se va a actualizar, y aunque realmente no hayamos buscado nada. Así que lo que hacemos es crear una variable que solo se modifique el pulsar botón de buscar, así es, esto nunca cambiara, solo por lo menos hecho de modificar el input. Bien, vamos a intentar ejecutar con Control Shift F6 y ejecutamos F5, aquí lo tenemos, vamos a ir a novedades, el lector ya me ha dicho, se han encontrado 21 resultados porque aún no ha aplicado ningún filtro, son 21 historias las que tenemos y aquí podemos buscar, por ejemplo yo puedo buscar aquí gato, al tabular el foco, abandona el input y automáticamente Blazor asocia el valor del input, es decir, gato a la variable start file. Cuando pulse Enter o espacio sobre ese botón, se va a filtrar por ese campo y la variable filter result va a coger solo aquello que coincide con lo que hemos puesto. Como tabla se alimenta de esa variable, solo tenemos ese resultado. Ahora imagínense que hubiéramos tocado directamente el parámetro stories para filtrar. Si yo aquí hago una nueva búsqueda con el parámetro, ya ha cambiado y solo tiene nuestra historia que contiene gato. Ahora, ya solo podríamos buscar sobre un solo resultado, por lo cual la variable intermedia es muy necesaria, ya que nos sirve para poder refiltrar manteniendo el parámetro intacto. Bien, ahora vamos a hacer el proceso inverso. Fíjense que tenemos aquí la lista de búsquedas recientes, buscar, terror, dientes, gato. Si yo pulso en uno de ellos, automáticamente el input cambia. ¿Ven? Ya tiene la palabra puesta, lista para buscar, puedo cambiar terror, dientes, perro, comedia y automáticamente ese input cambia. Además, en cuanto pulso el botón se pone atenuado porque cuando lo construí le dije que si la palabra era igual a lo que yo había colocado en el test file, el botón se deshabilita y eso es lo que está haciendo porque no tiene sentido volver a pulsarlo si la palabra ya está puesta. Como ven, con muy poquito código podemos hacer cosas más que interesantes utilizando @bind para enlazar componentes con variables, propiedades o expresiones de Razor.